Se aborda en este tutorial la conversión de las cuentas anuales de una empresa a la moneda de presentación, según lo dispuesto en el apartado 2 de la norma de registro y valoración undécima de moneda extranjera recogida en el Plan General de Contabilidad. En este sentido, cabe recordar, como ya se dijo en otro tutorial anterior, que por moneda funcional se entiende la que corresponde al entorno económico principal en el que opera la empresa, suponiéndose que es el euro para las empresas domiciliadas en España, salvo prueba en contrario. Al respecto, el artículo 59 de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas señala que la moneda funcional refleja las transacciones, sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la empresa, por lo que una vez definida no se cambiará a menos que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos o condiciones. En este último caso, se aplicarán los procedimientos de conversión a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha de cambio. En cuanto a la moneda de presentación, la norma de moneda extranjera antes citada indica que es aquella en la que se formulan las cuentas anuales, es decir, el euro. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores de moneda funcional y de presentación, cuando la moneda o monedas funcionales de una empresa española sean distintas del euro, la conversión de sus cuentas anuales a la moneda de presentación se realizará aplicando los criterios establecidos para la conversión de estados financieros en moneda funcional distinta de la moneda de presentación, que se encuentran recogidos en las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas que desarrollan el Código de Comercio. En este sentido hay que tener en cuenta que las posibles diferencias de conversión se registrarán contablemente en el patrimonio neto de la empresa a través de las cuentas que posteriormente se indican. Las reglas a tener en cuenta para llevar a cabo la conversión a la moneda de presentación de las cuentas anuales de una empresa con moneda funcional distinta del euro son las que se recogen a continuación. Los activos y pasivos del balance se convertirán al tipo de cambio existente en la fecha de cierre de las cuentas anuales, debiendo entenderse como tal el tipo de cambio medio de contado existente en esa fecha. En cuanto a las partidas de patrimonio neto, incluido el resultado del ejercicio, se convertirán al tipo de cambio histórico cuyo detalle se recoge en la diapositiva siguiente. Finalmente, la diferencia que surja entre el importe neto de los activos y pasivos y las partidas de patrimonio neto se recogerá en un epígrafe de patrimonio neto bajo la denominación diferencia de conversión, en su caso neta del efecto impositivo, y una vez deducida la parte de dicha diferencia que corresponda a los socios externos, concepto este último relacionado con operaciones de consolidación de balances, que no será tratado en este tutorial. En cuanto al tipo de cambio histórico aplicable a las partidas de patrimonio neto, la normativa señala lo siguiente. Para las partidas de patrimonio neto existentes en la fecha de adquisición de las participaciones que se consolidan, dicho tipo de cambio se debe identificar con el que existiese en la fecha de la transacción, es decir, en el momento de haberse realizado la inversión financiera. En cuanto a las partidas de ingresos y gastos, incluyendo los reconocidos en el patrimonio neto, el tipo de cambio a aplicar será el que exista en la fecha en que se produjo cada transacción, aunque no obstante se podrá utilizar un tipo medio ponderado del periodo, como máximo mensual, representativo de los tipos de cambio existentes en las fechas de las transacciones, siempre que estos no hayan variado de forma significativa. Finalmente, para las reservas generadas como consecuencia de resultados no distribuidos, el tipo de cambio histórico se deberá identificar con el tipo de cambio efectivo resultante de convertir los gastos e ingresos que produjeron dichas reservas, si bien se podrá aplicar alternativamente el tipo de cambio medio ponderado correspondiente al ejercicio en el que se generaron las citadas reservas, de acuerdo con lo expresado en el epígrafe anterior. El cuadro de cuentas para el reflejo de las diferencias motivadas por la conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación es el que se indica a continuación. Las cuentas 920 y 820 recogerán las diferencias positivas o negativas respectivamente procedentes de la conversión, teniendo como contrapartida las cuentas de los diferentes elementos patrimoniales de la empresa, cuyas cuentas anuales son objeto de conversión. Por otra parte, las cuentas 821 y 921 registrarán, cuando proceda,
las diferencias inicialmente contabilizadas en las cuentas 920 y 820 antecitadas, cuyas contrapartidas serán respectivamente las cuentas 768 y 668 de diferencias positivas o negativas de cambio. Finalmente, la cuenta 135, diferencias de conversión, recogerá al cierre del ejercicio los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas. El movimiento de esta cuenta se recoge en la siguiente diapositiva. La cuenta 135, diferencias de conversión, recogida en la quinta parte del Plan General de Contabilidad, presenta el siguiente movimiento. Se abonará o cargará por las diferencias positivas o negativas cuando éstas se produzcan, teniendo como contrapartida las cuentas 920 y 820 respectivamente. Asimismo, se abonará o cargará cuando dichas diferencias se traspasen a la cuenta de resultados, teniendo como contrapartida las cuentas 921 u 821 respectivamente, según se trate de diferencias negativas o positivas. Finalmente, dicha cuenta podrá ser objeto de cargo a abono por el efecto impositivo que se pueda derivar de la conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación, siendo la contrapartida las cuentas del subgrupo 83 del impuesto sobre beneficios. Con esta explicación sobre las cuentas de diferencias de conversión finalizamos este tutorial, invitando al visionado de un segundo tutorial en el que se incluye un ejemplo práctico de aplicación sobre la conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación. Gracias por su atención.